Que Dios bendiga la vida de cada una de las personas que a esta hora nos están sintonizando en esta iglesia por las casas. Qué bueno volvernos a encontrar en este momento de devoción para con Dios. Nuestro mayor deseo como Iglesia Cristiana Josué, al llevar esta iglesia por las casas, es llegar a la intimidad de su hogar, pero también que la palabra de Dios llegue a la intimidad de su corazón. Por eso estamos aquí. Esa es la razón de ser de la iglesia: llenarles, ministrarles con la palabra. Pero no seamos egoístas. Yo siempre lo voy a decir: mándele este enlace a otras personas, a sus amistades. Usted conoce a alguien que está sufriendo, alguien que está necesitando palabra, alguien que no tiene a Jesús en su corazón. Mándele este enlace, porque precisamente vamos a hablar a esta hora acerca de las pruebas. Quiero comunicarme con ustedes y quiero que hablemos acerca de lo que Cristo hace por nosotros a través de las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Las diversas dificultades que atravesamos en el mundo. Los cristianos, porque esas pruebas son oportunidades que Dios nos brinda para crecer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le invito a abrir su Biblia en primera epístola del apóstol Pedro. Y dice en el capítulo 5, versículo 10 y 11. Son los dos versículos que vamos a leer. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la base bíblica de que quiero que compartamos a esta hora. Estaba leyendo mi Biblia y de repente alumbró este versículo y dije: esto no es solo para mí, lo tengo que compartir con mis hermanos, con los amigos, con las personas que les encanta ver esta iglesia en las casas. El apóstol Pedro, que es el autor de esta epístola que lleva su nombre, se dirige a los cristianos que vivían en varios lugares del Asia Menor, en la época en que fue escrita la palabra de Dios. Y estos cristianos sufrían, porque mire, hermano, nosotros hoy tenemos la oportunidad de hablar abiertamente del Señor. No hay sufrimiento, al contrario, la gente nos busca y nos dice: ore por mí. Y la gente va y nos está encomendando sus necesidades, porque saben que al Dios que adoramos, ese es el Dios que puede solventar cualquier situación. Pero estos cristianos sufrían. ¿Y qué sufrían? El rechazo del mundo entero a causa de su obediencia a Cristo Jesús. Es cierto, actualmente a más de algunos le han de haber criticado que va a la iglesia, se han de haber burlado de él en el trabajo, pero eso son cosas insignificantes, hermano, porque nosotros, hermanos, tenemos la bendición del Señor por sobre las bendiciones que ellos tenían. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Pero, hermanos, esta palabra no solo fue para aquella gente, para nosotros también viene a nuestras vidas. ¿Para qué? Para alentarnos en los momentos de prueba. Por eso dice allí en el versículo 6, dice primera de Pedro, yo le voy a leer esa porción aquí en mi Biblia. En el capítulo 1 dice el versículo 6. Fíjese que el apóstol escribiéndole a la iglesia, y por eso que él entendía, les dice: en lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol nos anima a soportar las pruebas. El apóstol nos anima a soportar las dificultades, las aflicciones, porque él dice que debemos de estar seguros de lo que Dios está haciendo en nosotros por Cristo Jesús a través de las pruebas. Y ahí lo dice claramente. Usted se regresa a 1 Pedro 5:10, lo dice claramente. Dice lo primero: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayáis padecido un poco. Dios no nos deja solos en la prueba. Dios no nos deja solos en la dificultad. Ay, pastora, pero ¿y entonces para qué nos manda pruebas?
Es que tiene un propósito, tiene un objetivo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo haga una obra. ¿Cuál? Primero, nos perfeccione. Pero ¿habrá alguien perfecto? Claro que no, no hay persona perfecta. Pero yo me metí a estudiar a qué se refería esta palabra perfección, yéndome ahí a los originales de la palabra, y es catetetismo. Esa es una palabra griega que significa adecuar, preparar. Dice perfeccionar y calificar para el servicio. Entonces ya empezó a agarrar sentido lo que Dios quiere para usted y para mí, querido hermano, cuando estamos en diferentes pruebas. Perfeccionarnos. La palabra perfeccionar en el lenguaje clásico se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía, para que usted lo entienda. Es como cuando alguien se quiebra, se fractura una pierna y le ponen ya sea clavos o ya sea una prótesis para que no quede descoyuntado o cojo, sino para que le nivele. ¿Sabe que eso hace Dios en nosotros a través de las diferentes pruebas? Nos perfecciona. O sea que el médico de médicos viene a nuestras vidas y nos hace los ajustes que necesitamos para no andar cojeando en la vida, para no andar descoyuntados en la vida, para no andar equivocando el camino en la vida que nosotros llevamos. Él hace los ajustes en nuestra vida para que podamos nosotros volvernos en personas que caminemos rectamente delante del Señor. Y dice que cuando Él nos hace esa operación, cuando Él nos perfecciona, podemos volver a caminar bien. Quiere decir que la prueba tiene un objetivo. Ay, pastora, pero viera cómo se sufre. Es cierto, usted cree que yo no paso pruebas o dificultades. Todas las pasamos. El problema no es la prueba. El problema es que aprendamos a entender qué está haciendo Dios en mí a través de la prueba. Y Dios hace en mí, a través de Jesucristo, por medio de las pruebas, perfeccionar mi vida. Porque uno ya no vuelve a ser igual después de una prueba. Jamás. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. O crezco en fe, o aprendo a ser fuerte, o aprendo que no debo de quejarme, sino que mantenerme firme. Aprendo que no debo de tomar decisiones, porque déjeme decirle, las decisiones que se toman cuando uno está turbado siempre son malas. ¿Y qué debo de hacer? Estad quedos, dice el Señor, yo pelearé por ustedes. Ustedes van a estar quedos, o sea, callados y quietos. Eso significa quedo. Entonces lo primero que Dios hace es perfeccionarnos. Lo segundo que nos hace, ahí siempre en 1 Pedro 5:10 dice, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, dice lo siguiente. O sea que Dios nos afirma a través de la prueba. Eso es poner firme, eso es confirmar. ¿Sabe que la prueba nos ayuda a afirmarnos? Yo sé que hay muchas personas que huyen, que corren cuando están en la prueba y no permiten que Dios termine el proceso. Imagínense un jarrón, una taza, todos los que trabajan ahí con materiales para hacer ollitas y cosas así. Si no permitieran que terminara el proceso y no permitieran que se meta al horno la vasija que ya fue formada, estaría siempre aguada, estaría sin firmeza, estaría cruda y no podría cumplir el objetivo. De igual manera nosotros, es necesaria la prueba para que, habiendo soportado la prueba, obtengamos la recompensa, nos afirmemos en el Señor y el Señor nos afirme. En la Biblia encontramos que el Señor mismo nos manda a través de su palabra a afirmarnos. Yo le voy a leer algunas cosas, pero hay dos cosas que enfatiza cada rato la Biblia. Lo primero que Dios quiere es que afirmemos el corazón. ¿Para qué? Para que podamos temer al Señor. En el Salmo 86:11, el salmista decía: afirma mi corazón para que tema tu nombre. No es cierto que si nuestro corazón no está firme,
Por eso es que muchos juegan con las cosas de Dios. Pero cuando las pruebas vienen y entendemos que Dios no solamente nos va a perfeccionar sino que nos va a hacer estar firmes. Porque mire, perfeccionar dijimos que es como poner una prótesis cuando estamos descoyuntados o perniquebrados, para que caminemos nuevamente, pero también afirmados, que no nos movamos, que no nos vayamos. Hay que afirmar el corazón para poder temer a Dios. Eso decía el salmista en el Salmo 86:11. ¿Para qué, hermanos? Para que estar en la buena doctrina. Este es un gran problema, una causa de inestabilidad en la fe. Hay personas que andan de un lugar a otro buscando y buscando donde se diga no lo que dice la palabra, sino lo que ellos quieren oír. Pero sabe que la doctrina, los dogmas básicos de la iglesia, las enseñanzas básicas que Dios ha dejado en su palabra, porque no son inventos de hombres, son cosas que Dios ha dejado en su palabra, deben de estar en nosotros. Por eso el escritor a los Hebreos, que es otro escritor que escribió valga la redundancia, para los cristianos de la tercera generación que estaban pasando prueba y dificultad, les dice en el capítulo 13 versículo 4: no os dejéis llevar, dice, por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios. ¿Está firme tu corazón en lo que crees? O tú vas a una iglesia y dices, aquí me gusta, pero viene alguien y te dice algo, entonces te vas para otro lugar, entonces te vas y parecemos pequeños saltamontes. Necesitamos afirmarnos, por eso viene la prueba. Dios, a través de Jesucristo, en las pruebas también nos afirma, nos da estabilidad. Pero le dije que habían dos cosas que la Biblia nos habla que debemos de afirmar. Primero, el corazón, pero después habla de las rodillas endebles. A mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Sobre todo cuando uno ya va entrando a cierta edad, que ya se siente como pollito campero, ¿verdad? Usted se sienta, se acurruca y cuando se endereza parece crujiente, le truenan todos los huesitos. Y a veces se nos debilitan. Las rodillas endebles son las rodillas frágiles, las rodillas que no tienen fuerza, las rodillas que se rompen con facilidad. Eso quiere decir de aquellos que prácticamente cualquier cosita los hace caer. El Señor nos manda a afirmar las rodillas endebles. En Isaías 35:3 dice: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Para ser creyentes debemos de estar perfeccionados, pero también firmes en nuestro corazón y donde estamos parados. La orden del Señor es mantenernos firmes. Como dice un himno inspirado, firmes y adelante es la orden del Señor. Así que, hermano, mantengámonos firmes en el Señor. Tu amigo, si te debilitaste, si no fuiste perfeccionado y te apartaste del Señor, qué bueno que estés oyendo palabra de Dios, porque Dios quiere hablar a tu vida. Entonces Él nos perfecciona, nos afirma. Pero también dice el mismo versículo de 1 Pedro 5:10, y dice: fortalezca. Mire que Dios no solo hace cosas para que nos duelen a veces, sino que nos hace fuerte. Como le digo, nadie sale de una prueba sin haber crecido un poquito. Sabe que las pruebas nos hacen fortalecernos, o sea, hacernos fuertes. Si usted a un niño nunca lo enseña a que camine, nunca va a fortalecer sus piernitas. Si los primeros días se caen, ¿no es cierto? Los niños cuando están aprendiendo a caminar, hasta cascorbos ven, así fuimos todos. Pesa más la cabeza y el cuerpo que sus piernitas, entonces se van. ¿Quién no se cayó cuando niño? La mayoría tenemos una cicatriz en la frente o en la barbilla, porque o los labios rotos. Toda la vida nos anduvimos cayendo. ¿Pero por qué? Porque un niño se cayó, ya no lo va a dejar caminar. No, que siga caminando para que así se fortalezca. Pablo, orando ahí en Efesios capítulo 3 versículo 16, dice que él oraba para que os dé Dios, dice, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos hace fuertes en el momento de la prueba? Pablo decía que él era débil
Pero cuando él reconocía que había debilidad, oraba, y entonces el poder de Dios venía y lo fortalecía en su debilidad. Entonces decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios me perfecciona en mi debilidad. Mire qué bonito eso. El propósito de Dios es fortalecernos. Deje de estarse quejando de la prueba. Trate de descubrir cuál es la perfección que Dios está buscando en usted. O sea, ayudarle a aquello por lo que está cojeando. Segundo, para afirmarlo, para que deje de andar de la seca a la meca, para arriba y para abajo. Tercero, para que sea fuerte, que ya usted no ande de aquí para allá, que esté fortalecido su corazón y afirmado en la doctrina, que sus rodillas estén fuertes y ya no tenga que correr, que ahí donde va Vicente, que ahí va toda la gente, porque usted va a estar fortalecido en el Señor. Y por último, dice el versículo 10 de 1 Pedro 5, que también Él nos establezca. Todo tiene que ver, fíjese. Nos enseña el Señor a quitar la cojera, nos afirma, nos para firmes, nos da fuerza, nos hace fuertes, y por último dice: nos establezca. ¿Qué es establecer? Estar listo, estar preparado, ser apropiado, para que cuando usted ya esté establecido, cuando usted ya esté fortalecido, pueda servirle al Señor y cumplir el plan de Dios para su vida. Yo no sé la prueba que tú estés pasando. Yo no sé la dificultad que tú estés pasando. No necesitas contármela. Como yo tengo mis pruebas, tú también las tienes. Pero lo importante es que sepamos que tú y yo nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Dele gracias a Dios que ha puesto sus ojos en usted, porque quiere perfeccionarlo, porque quiere afirmarlo, quiere fortalecerlo y establecerlo, porque hay un plan de Dios en su vida. Yo quiero invitarlo ya para terminar a que leamos la misma porción, solo que en la traducción del lenguaje actual, para que usted lo pueda entender si no lo entendió de esta manera. Y dice el versículo 10: pero después, dice Pedro, que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Él les dará la fuerza, dice, para que no se desanimen, y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Ese es afirmar el corazón en la doctrina. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Por eso dale gracias a Dios. Te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo y estableciendo, porque tú eres parte de la familia de Dios. Por eso decía Pedro al final en el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo te invito, querido hermano, a no desesperarte en la prueba, sino a descubrir lo que Dios está haciendo por medio de Jesucristo en ti a través de las pruebas. Y a ti, amigo, a ti que un día conociste del Señor y te has apartado, el Señor no te llama a prueba, el Señor te llama a venir a Él, porque quiere que también forme parte del reino de los cielos y que ya no batalles solo, porque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero sin el Señor somos menos que nada, más con el Señor somos más fortalecidos. Así que, amigo, yo te invito a que te reconcilies con Dios o a que abras tu corazón por primera vez al Señor. Por eso dejamos la siguiente oración para que tú la repitas. Y solamente con repetirla, claro, lo haces de todo tu corazón y con fe, creyendo que Jesús ya pagó por tus culpas, por tus pecados, y quiere tomar tu mano para dirigirte. Gracias por estar con nosotros y que el Señor los bendiga, y hasta la próxima. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias
por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.